Ya, ¿qué tema vamos a tratar hoy día? El ángulo. Ya, el ángulo. ¿Qué es? Entonces dijimos, ¿qué es el ángulo? Es aquella figura geométrica formada por dos rayos, o sea, dos rayos. Ese sería un punto común O, ¿no? Entonces, este se va a conocer, este va a ser lado, este va a ser lado, no, este punto de acá se le llama vértice, ¿no? Vértice, y este es el ángulo, ¿no? Toda esta parte sería la región interior, ¿no? Toda esta parte sería la región interior. La característica principal es el objeto de medición, ¿no? del ángulo, ¿no? Se mide en grados sexagesimales, que se expresa con esto, ¿no? En grados sexagesimales, y se mide con el transportador, ¿no? Con el transportador, que es así más o menos, ¿no? Ya, con esto podemos medir los ángulos. Ya. Entonces tenemos ángulos congruentes. A ver, ángulos congruentes. ¿Cuándo van a ser los ángulos congruentes? Cuando son iguales, ¿no? Por ejemplo, este y este. Tita, alfa. Para que sean congruentes, tita debe ser igual a alfa. Otro caso, bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? No, en un ángulo, la bisectriz es el rayo que parte a este ángulo en partes iguales. Entonces es tita y este es tita. Entonces es bisectriz. La bisectriz tenemos clasificación. Por su medida, ¿no? Por su medida. No, por su medida. Tenemos ángulo agudo. Ángulo agudo. ¿Por qué se va a crecer el ángulo al ángulo agudo? Porque ese angulito va a ser mayor que 0, pero menor que 90 grados. O sea, un ángulo agudo, si un ángulo, este es un ángulo de 90, ¿no? Pero para que sea agudo debe ser menor, o sea, va a estar por acá. Este sería tita. Menor de 90, porque no es 90, no, esto es como un ángulo agudo. Tenemos el ángulo recto. ¿No? Ya todos sabemos que el ángulo recto es un ángulo de 90 grados, recto, ¿no? Y ese es 90 grados. Tenemos el ángulo obtuso. El ángulo obtuso se va a caracterizar porque es un ángulo, porque es el ángulo mayor que 90, pero menor que 360, que diga que 180 grados. Ya, entonces sería de esta manera la figurita más o menos. Ya, porque 180 vendría a ser recto, ¿no? Así, 180, ¿no? Pero este dice que alfa es mayor de 90, porque 90 es así, mayor de 90, pero menor de 180, ¿no? Entonces ahí se está cumpliendo esa figurita. Ahora, ahí tenemos, según la posición de sus lados. Según la posición de sus lados. Según la posición de sus lados tenemos ángulo adyacente. Ya, ese es en un ángulo, los ángulos adyacentes van a estar, sea el segmento O, no, adyacente va a ser los que están divididos y pegados en este lado, por ejemplo, tita, alfa. Esos son los adyacentes, pero su característica siendo todo este ángulo beta. Entonces beta va a ser igual a ¿qué? A alfa más tita, ¿no? Son adyacentes, alfa y tita, ¿no? Tenemos ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son los que están ángulos alrededor de un punto, ¿no? Ahí está. Este es el ángulo MNP. No, estos son consecutivos, ¿no? Ángulos consecutivos. ¿Y eso cuánto suman? Los ángulos consecutivos, según esto, sumarían 360, ¿no? P más el ángulo M más el ángulo N, 360 grados. ¿Ya? Tenemos ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Entonces, ¿quiénes son esos ángulos?
opuestos por vértice, ¿no? Y esos ángulos opuestos por vértice, por ejemplo, si este es θ, M, N y este es Q. Ya, acá los opuestos van a ser iguales, por ejemplo diríamos, es igual a O. El ángulo M es igual al ángulo O. Y acá otro, el ángulo N es igual al ángulo Q. Ya. También tenemos ángulos complementarios. ¿Quiénes son los ángulos complementarios? Son aquellos que van a medir 90 grados. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo. Θ alfa. O sea, ¿qué quiere decir? Que θ más alfa forman 90 grados. Entonces, sea el complemento de alfa. ¿Cómo sería el complemento de alfa en este caso? El complemento de alfa sería ¿qué? De esto, 90 menos θ, ¿no? 90 menos alfa, ¿no? Ese sería el complemento de alfa, ¿no? 90 menos alfa. Ya, ahora ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. ¿Quiénes son los ángulos suplementarios? Van a ser estos angulitos. ¿Ya? Se va a caracterizar porque la suma de estos dos me va a dar 180 grados. Y el suplemento de este ángulo X, por decir, sería igual a ¿qué? El suplemento, ¿no? X sería 180 menos ese ángulo. Ese sería el suplemento, ¿no? Va a haber problemas de este tipo también. Ya, continuamos. Tenemos ángulo llano o rectilíneo. O rectilíneo, ¿no? Son dos rayos opuestos, es decir, colineales. Ah, ya. Para que sean opuestos dos rayos tienen que estar en una recta. ¿Ya? Si son colineales, porque están en un solo punto, ¿no? Este quiere decir que este es el ángulo θ. ¿Dónde θ vale cuánto? Es igual que un ángulo llano, ¿no? 180 grados. Ya, eso se cumple. Tenemos también ángulo convexo. ¿Qué es un ángulo convexo? Teniendo ahí el ángulo, este va a ser θ. Entonces, el ángulo convexo es aquel que es mayor que 180 pero menor que 360 grados. ¿Ya? Para que sea 300 tendría que dar toda la vuelta, pero mayor que 180, claro. ¿No? Este ángulo θ es mayor que 180. Claro, ¿por qué? Porque está cubriendo todo esto. Y menor que 360 grados. No da toda la vuelta, ¿no? No sobrepasa la vuelta. Ahora tengo ángulo cóncavo. Ángulo cóncavo, ¿no? El ángulo cóncavo es aquel ángulo. Ahí está, es aquel ángulo que es mayor que 0, pero menor que 180 grados. ¿Ya? Entonces, claro, así evaluamos acá, a ver. Para que sea 180 tiene que ser recto. Ahí está, ahí ya cumple 180. ¿Ya? Para que sea mayor que 0, claro, pues un ángulo 0 estaría acá en la misma esto, ¿no? Mayor que 0 ya, ahí está cumpliendo, ya. Eso debe cumplirse en los cóncavos. También tenemos ángulos alrededor de un punto de una recta, ¿no? Que sería de esta manera, alrededor de un punto de una recta. Esta es una recta, un punto, y por ahí salen angulitos, ¿no? Esos tenemos O, P, Q, R, ¿no? Esos angulitos, ¿no? Que están alrededor de un punto de una recta, ¿no? Y esto ya sabemos que es un ángulo llano y vale 180 grados, ¿no? También tenemos alrededor de un plano, ángulos alrededor de un plano. El plano es un punto, ¿no? Que está ahí. Y esos ángulos ya tenemos acá, θ, alfa y beta, ¿no? Ya está, es alrededor de un plano, ¿no? Y también ya vamos a ver que la medida de esto va a sumar 360 grados y acá 180 grados. Ya, quería hacer algunas observaciones en este tema que es importante, ¿no? Cuando yo tengo una recta, ¿no? Y tengo dos ángulos adyacentes, ¿no? Suplementarios, ¿no? Suplementarios porque es suplemento, pues, ¿no?
forman un ángulo recto, ¿no? Las bisectrices, dice, ¿no? De estos dos forman un ángulo recto. Por ejemplo, acá. Esta es bisectriz de este ángulo, este es tita, tita. Y acá también igualito, bisectriz, beta y beta. Esta bisectriz es respecto a este ángulo, ¿no? Y esto de acá va a formar, pero puedo también yo hacerlo la comprobación, ¿no? Digo, 2 beta más 2 tita es igual a 180 grados. ¿Dónde? ¿No? Puedo factorizar el factor 2 acá, factor común 2. Beta más tita igual a 180, pero 180 puedo sacarlo en 2, ¿no? 2 por 90, ¿no? Lo he descompuesto, ¿no? Y acá puedo eliminar los factores comunes, porque este está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Por lo tanto, ya y ya. Me queda beta más tita igual a 90 grados. Ya está. Beta más tita 90. Por lo tanto, acá está apareciendo un ángulo recto. ¿Ya ves? Ahí se cumple, ¿no? Que en dos ángulos adyacentes las bisectrices forman ángulo recto, ¿no? Pero algunos problemas me va a servir. Tenemos otra observación en un ángulo recto, ¿no? Dos ángulos adyacentes también puedo decir así, la bisectriz de dos ángulos adyacentes complementarios, ¿no? O sea que 90 grados, ¿no? La bisectriz dice, ¿no? Entonces, la bisectriz por acá, de este ángulo, y la bisectriz de este otro ángulo. Entonces, por ejemplo, acá es alfa, alfa, y acá es beta, beta, respecto a los ángulos, ¿no? Entonces, también puedo yo comprobarlo, ¿no? Dice que forma un ángulo de 45 las bisectrices, o sea, este angulito que van a formar estas bisectrices va a ser de 45 grados. Demostración: 2 alfa más 2 beta es igual a 90 grados, donde es igual, ¿no? Factor común 2, alfa más beta igual a 90, pero 90 puedo sacarle el factor de 2, 2 por 45, descomponiendo, ¿no? 2 por 45, y se va el factor 2 y me queda alfa más beta igual a 45. Demostrado, ¿no? Alfa más beta 45. Por lo tanto, las dos bisectrices forman un ángulo de 45 grados. Pasamos a resolver los problemas, ¿no? Pasamos a resolver los problemas. A ver. Resolver los problemas. Ya, continuando con el problema 1, ¿no? Problema 1, ¿no? Ya, después de la parte teórica vamos a empezar a resolver problemas. Dice, en la figura calcular x. Me piden esto. Y acá vamos a hacer una observación, ¿no? Este es un ángulo llano, hasta acá. Por lo tanto, yo puedo decir 90, empezamos así. 2 tita más esto es 180, ¿no? 2 tita más 3 tita más 90 es igual a 180 grados. Ya está. Este 90 está sumando, pasa restando. Por lo tanto, ya por acá me queda 90. Acá la suma de esto es 5 tita. Tita es igual a, descomponiendo, ¿no? Quinta, 90 sobre 5, ¿no? Y este tita sería igual a 90 entre 5, 18, ¿no? 18. Tita vale 18, ¿no? Entonces, ahora sí. Como me piden calcular esto, x, yo puedo calcularlo. Estos dos, fíjense acá. ¿Qué son? ¿No? Ángulos opuestos por vértices y por teoría son iguales. Entonces diría 2 tita es igual a 4x, ¿no? Pero tita vale 18, o sea, esto vale 18, ¿no? 2 por 18 igual a 4x. Pero 18 es 2 por 9, entonces diría 2 por 2 por 9 igual a 4x. Lo he descompuesto para poder eliminar, ¿no? O sea, acá 2 por 2, 4, se van. Y 4, por lo tanto x vale 9, ¿no? 9 grados. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta del problema número 1. En el problema número 2, calcular x la figura. Si me dan esa figurita, es igualito, ¿no? Si este es opuestos por vértice, ahí está. Y son iguales. Por lo tanto, digo, 100 menos 4 alfa es igual a 90 más alfa. Y ahí solamente hay que hacer, ¿no? Resolver, es una ecuación, ¿no? Entonces, este está sumando, pasa restando. 100 menos 90, 10. Alfa, acá está restando, pasa sumando. 5 alfa, ¿no? 4 alfa más alfa, 5 alfa. Por lo tanto, acá puedo sacar quintas, ¿no? Entonces digo, descompongo 5 por 2, ¿no?
10, ¿no? Igual a 5 alfa. Por lo tanto, 5 y 5 se van y me queda que alfa vale 2 grados. Y esa sería la respuesta, ¿no? Para aquí de alfa. Ya, tercer problema. Si son complementarios los ángulos, hallar alfa ahí. Si son complementarios, ¿qué debe pasar? Esto y esto deben sumar 90 grados. Complemento, ¿no? Entonces fácil, pues 5 alfa igual a 90. Y descomponiendo acá, ¿no? Alfa valdría 18 grados, ¿no? Porque 90 entre 5 es 18. En este cuarto problema dice, en la figura, hallar la medida de MOC. MOC, o sea, me están pidiendo hallar esto. X. Dice ahora, me dan datos, ¿no? Los datos acá, la medida de BOC. BOC, vamos a ponerle que sea esta medida de acá. No, acá vamos a ponerle que sea pi. Esa medida, ya, dice menos AOC. AOC, vamos a ponerlo que esta partecita de acá valga beta. Ya, ahora sí. Con esos datos vamos a trabajar, ¿no? Hemos llenado los datos. Ahora, ¿qué dice? BOC, la medida, ángulo BOC. BOC es θ más X. Menos la medida de AOC. AOC es beta. Vale 70 grados. Dice. Ya, ese tengo dato 1. Pero acá puedo sacar otro dato también. Además, OM es bisectriz del ángulo AOC. AOC. O sea, de todo, M es la bisectriz. Ah, ya. Entonces, si esta es la bisectriz, ¿no? Entonces, esta parte de acá y esta parte de acá, porque me dice de AOC, AOC de todo, o sea, y esta otra parte de acá, van a ser iguales, ¿no? Por lo tanto, puedo formar que θ, también que θ es igual a X más beta. Ya, ahora sí. Entonces vamos a resolver. Este es dato 1 y dato 2, ¿no? Ahí está. Ahora, este θ lo voy a introducir en el dato 1. Entonces, en vez de poner θ, voy a poner esto. X más beta más X menos beta es igual a 70 grados. ¿Ah? Ahora, más beta menos beta, chao, se van, ¿no? ¿Qué me queda? 2x igual a 70, donde x vale 70 entre 2. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir. 70 entre 2, 35. 35 grados la respuesta, ¿no? Porque esto estamos hablando de grados, ¿no? 35 grados. Y eso me pide, ¿no? Calcular MOC, dice. MOC. O sea, X me estaban pidiendo, pues ya X35. Esa es solución del problema 4. Dice el suplemento del suplemento de un ángulo. Acá. Suplemento del suplemento de un ángulo. Ahí está. Se le aumenta el complemento del ángulo. Lo aumentamos el complemento de ángulo. ¿No? Y resulta el cuádruple del complemento. Entonces, esta es una igualdad. Resulta el cuádruple del complemento del mismo ángulo. Ahí está. Dado la condición, voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando son pares esto, siempre va a salir el mismo ángulo. Por ejemplo, me dan así. Suplemento de suplemento de suplemento de suplemento de suplemento de suplemento. Ya, de 10. De 10 grados. Entonces este va a ser igual. Se van. Mate pares, ¿no? Y me quedo 10. 10 grados la respuesta. Pero cuando son pares. Y cuando son impares, me va a botar esto. Suplemento. Ahí está. De 70 por decir. Ya. Entonces, se van. Y me quedo. Ah, entonces va a ser 180 menos 70. Y ese es igual a 110, ¿no? Haciendo la resta. Ya, entonces, ¿qué voy a decir? Siempre va a quedar restado. ¿No? Va a quedar restado, ¿no? Con el mismo ángulo. 180, como es suplemento, 180 menos 70. Esta condición vamos a aplicar acá, ¿no? Para hacerlo más rápido. Evalúo. Se va, y me queda alfa. Complemento, alfa nuevamente. Porque es pares, ¿no? Impar. Pero me dice el complemento. El complemento es 90 menos alfa. Ahí está. Ahora sí, 2 alfa es igual a 9 por 4, 360. Menos 4 alfa. Operando, ¿no? Entonces, este está restando, pasa a sumar. 6 alfa.
4 más 2, 6, ¿no? Igual a 360. Y acá puedo sacarle sexta, ¿no? Sexta. Alfa a la sexta es 60, ¿no? Donde alfa vale 60 grados. Ya, en el problema 6, ¿no? Dice, si el suplemento de un ángulo se le disminuye el sextuplo, al suplemento de un ángulo se le disminuye el sextuplo de su complemento, resulta la mitad del valor del ángulo, o sea, ya, y me pide hallar el suplemento del ángulo. Esto me piden hallar el suplemento del ángulo. Eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Ya, entonces ya sabemos, impar, ¿no? Entonces sería ¿quién? 180 menos alfa, menos, corchete, 6, ya, complemento es 180 menos alfa, igual a alfa medio. Acá, vamos a sacar de acá el corchete, ¿no? Vamos a sacar de acá el paréntesis. 180 por 6, ¿no? 0, 48, va 4, 1080. Este es complemento, disculpen. Este es complemento, 90, ¿no? 90. Entonces, 9 por 6, 540, menos 6 alfa. Igual a alfa medio. Ya, ahora sí. Este menos va a afectar a todo esto, ¿no? Acá menos. Menos 540 y menos por menos más 6 alfa. Igual a alfa medio. Ahora, operando acá. 180 menos 540. Menos 360, ¿no? Menos 360. Este alfa acá, menos, más 6, menos alfa, más 5 alfa. Igual a alfa, ¿no? Y este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar a todo esto. Ahí está. Entonces acá me sale menos 720, ¿no? Más, acá, 10 alfa. Igual a alfa. Ahora sí. Este está, vamos a cambiarle los negativos para allá, ¿no? Este está negativo, pasa como positivo. Y este está sumando, pasa a restar. O sea, 10 menos alfa, 9 alfa. Me quedó positivo, ¿no? Porque si lo pasaba para acá, iba a quedar negativo, había que eliminar. Ya, entonces acá, 720 es igual a escribir ¿quién? 9 por 8, 72, ¿no? O sea, ahí se van los 9, se van, y me queda alfa igual a 80 grados. Si yo tengo que alfa vale 80 grados, me pide el suplemento de alfa. O sea, el suplemento de 80. Que alfa vale 80. Entonces, el suplemento sería 180 menos 80. Y eso es 100 grados. Esa es la solución del problema número 6. Ahí hemos terminado y continuamos en el siguiente video. Gracias.